Acuérdense ustedes que los hebreos eran judíos recién convertidos a quienes les escribe el apóstol Pablo para animarlos porque ellos eran perseguidos y afligidos, atribulados. Entonces existía el riesgo de que se desanimaran. Vean 12:1. Por tanto, nosotros también, o sea, lo mismo que los creyentes de antes, que de los héroes de la fe que menciona en el capítulo 11, como tuvieron que ser afligidos, dice, por tanto, nosotros también, al igual que ellos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se refiere a esos héroes de la fe que están en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ven, del pecado que nos asedia. Aquí da a entender Pablo que el problema de los perseguidos no son los perseguidores. ¿Sí me explicó? El problema de los perseguidos no son los perseguidores, es el pecado. O sea, el problema de estos judíos era que ellos se desanimaran y que dieran marcha atrás. No, pues está muy difícil ser cristiano. Si por ser cristiano me expongo a este problema y este otro, no, pues mejor ahí nos vemos. Por eso escribe esto, para animarles y para advertirles. Corramos con paciencia, o sea, no se desanimen. La carrera que tenemos por delante es una carrera de maratón. La carrera de la vida cristiana no es como una carrera corta. Un corredor de 100 metros, de 200 metros, corre la carrera y ni suda. No, pero una carrera de maratón, olvídense. Ahora, ¿cómo obtendremos ánimo para vencer en medio de la lucha? Dice el 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que nos dio la fe y Él es el que la lleva a su perfeccionamiento. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. O sea, pongamos nuestros ojos en Jesús cuando somos afligidos, atribulados, ¿sí? Tomemos nuestra cruz. Él la tomó, nosotros debemos tomarla, como veíamos el domingo. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice el 3, considerad aquel, sigue hablando de Cristo, de Jesús, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que si nos sentimos desanimados, debemos meditar en Cristo, lo que Él tuvo que sufrir para salvarnos, y eso nos dará ánimos. Y dice el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Vean, el problema de los que se desaniman cuando son perseguidos o atribulados no son las personas. El problema de estas personas, de los creyentes, es su propio pecado. Entonces, cuando nosotros estamos inquietos, molestos, con la tentación a murmurar por lo que estamos enfrentando, ese es el pecado que mora en nosotros. O sea, Dios quiere que veamos el pecado que mora en nosotros. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ellos eran recién convertidos, tenían poco tiempo combatiendo contra el pecado. Y saben una cosa, hermanos, estaremos combatiendo contra el pecado todos los días de nuestra vida. Nunca dejará de haber un día que no luchemos contra nuestro pecado. Dice el 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, si somos atribulados, si somos perseguidos, si la gente nos aborrece, eso debemos verlo como disciplina del Señor. O sea, no veamos la mano de las personas que nos afligen. No, debemos ver la mano de Dios en nuestras aflicciones. Hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, si vemos la disciplina como una reprensión, porque en medio de la disciplina podemos ver que estamos mal, ¿sí? Y Dios está reprendiendo nuestro pecado. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los que mencionó en el capítulo 11 y todos los creyentes a través de la historia, todos hemos sido disciplinados. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hasta ahí leemos. Bendito seas, Padre Celestial. Hagas lo que hagas, tú eres bueno. Ayúdanos a entender esto. Tú siempre quieres nuestro bien. Eres un Dios maravilloso. Ayúdanos a entenderlo más y más cada día, que conforme pasa el tiempo, Padre, estemos más conscientes de nuestra filiación, de que somos hijos tuyos, de que tú nos tratas de manera que saquemos provecho de tus tratos, que veamos tu mano, Padre, en todo lo que nos acontece y aprendamos a gozarnos en el hecho de que tú nos has perdonado y nos has salvado. Porque si tú has hecho esto, Padre, ya estamos del otro lado. Ayúdanos a todos a entender esto. Bendícenos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si Dios no corrige a una persona, ¿es porque no la ama? Si Dios no corrige a una persona, ¿es porque no es su hija? Dios corrige a sus hijos. Nosotros corregimos a los nuestros, no corregimos a los hijos del vecino. Incluso un padre no debe corregir a un hijastro. Si un padre corrige a un hijastro, se puede meter en problemas, porque el hijastro va y se queja con su papá. No, pues mi padrastro me pega. A ver, tú que le andas pegando a mi hijo. No, pues nos metemos en problemas. Podemos hablarles, amonestarles, etcétera, pero corregirlos y darles sus nalgadas, pues está medio complicado eso. Los que no son hijos de Dios, Dios los deja que hagan lo que quieran. Qué terrible que un hombre abandone a una persona para que haga lo que quiera. Qué terrible que Dios deje que una persona haga lo que le place, sin intervenir para nada. Nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos vivir como nos plazca. Nosotros queremos vivir como Dios quiere que vivamos. Esas personas que no son hijos de Dios pecan y Dios no interviene. Y ellos creen que están bien porque Dios no interviene. No, pues si Dios existiera, pues me impediría que haga lo que estoy haciendo, pero como no lo impide, pues entonces Él está de acuerdo. Si Dios se niega a corregir a una persona, es que quiere destruir a esa persona. Qué tremendo es eso. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Los hijos de Elí andaban en malos pasos. Y Elí les dijo, lo que ustedes hacen no está bien, hijos. Si ustedes pecan contra el hombre, dice, eso está mal. Pero si ustedes pecan contra Dios, porque lo que ellos estaban haciendo era un pecado directo en contra de Dios. Ellos eran hijos del sumo sacerdote y ellos intervenían en los movimientos de ahí del templo y toda la gente los observaba y Elí les llamó la atención, pero ¿se acuerdan que hay un versículo que dice que ellos no oyeron la voz de su padre porque Dios quería quitarles la vida, Jehová los quería matar? No oyeron los buenos consejos de su padre. Dios los abandonó
Asimismo, ¿quieren seguir pecando? Órale pues. Qué tremendo que murieron los dos al mismo tiempo. Dios nos disciplina con una vara, ¿no? Pero si no disciplina a los inconversos cuando pecan, es que Dios no quiere gastar ni una vara, ni lo que cuesta una vara, digámoslo. Vean Apocalipsis 3. Vean cómo dice 3:19. Dice Dios, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pues entonces, si Dios reprende y castiga a todos los que ama, entonces que me reprenda a mí y que me castigue a mí. Yo prefiero que Dios me reprenda a que me deje hacer lo que yo quiera. Si Dios nos disciplina, si estamos en una situación incómoda, ¿qué debemos hacer? ¿Vamos a hacer un berrinche? ¿Murmuraremos en contra de Dios? Hermanos, si sufrimos en este mundo, aquí tendremos todo el infierno que tendremos. Ya no vamos a tener otro. Pero ¿qué diferencia el sufrimiento de una persona en este mundo, de un creyente, con el sufrimiento de los condenados en el infierno? Si sufrimos en este mundo, tal vez pudiéramos pensar que nuestra aflicción es muy difícil de soportar. Hermanos, más adelante tendremos nuestro cielo. Y yo les decía el domingo, en realidad ya lo tenemos aquí, ya disfrutamos. Tenemos a Cristo, Cristo es nuestro cielo. En los últimos días de su vida, Lázaro el mendigo tuvo aquí su infierno. No sabemos cómo viviría cuando era joven. Es posible que él vivió bien, o más o menos. ¿Quién sabe cómo sería su juventud? Pero en los últimos años de su vida se las vio bien duras. Pero un poco después murió y tuvo su cielo. Y el rico, que no quería darle ni las migajas que caían de su mesa, tuvo su cielo aquí, muchos amigos y banquetes, pero un poco después tuvo su infierno. Hermanos, tenemos aflicciones, necesidades, tribulaciones aquí. Pronto, hermanos, vamos a tener tranquilidad y descanso, pronto. Tal vez tengamos aquí penas y tristezas, pero nos esperan, hermanos, muchas alegrías. ¿Lo creen ustedes? Entonces nuestra boca se llenará de risa, dice David en un salmo. Tal vez tengamos en este mundo algunas cosas malas, o que las veamos como malas, pero las cosas buenas vendrán pronto. Pronto moriremos. Y la muerte pondrá fin a todos nuestros sufrimientos y a todos nuestros pecados también. Somos peregrinos, hermanos, acuérdense. Una característica de los peregrinos son las incomodidades, las inclemencias del tiempo. Tener que dormir en el campo, dormir debajo de un árbol, en el pasto, taparse con un cobertor ahí, en el campo. Pero después de la muerte se van a acabar nuestras incomodidades. Entonces, hermanos, si Dios nos está corrigiendo, Él sabe en qué estamos mal. Y si Dios nos está corrigiendo, debemos cerrar la boca. Convirtámonos en cristianos mudos. Que Dios haga lo que quiera. Dios nos disciplina porque nos ama. ¿O preferiríamos que no nos castigará? ¿Qué pasa cuando Dios nos disciplina? Se manifiesta en lo que hay en nosotros. El orgullo, la desconfianza, la impaciencia, la mundanalidad,
la carnalidad, la voluntariedad, el querer hacer nuestra propia voluntad. Las pruebas y las aflicciones sacan a la luz nuestro pecado. Es increíble, pero aún teniendo la luz del Espíritu Santo, no vemos nuestro pecado. Tiene que mostrárnoslo Dios de una manera especial. Vean un texto en Isaías 48. Isaías 48:10. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Ah, qué bueno que nos ha escogido, pero vean cómo dice después. Nos ha escogido en horno de aflicción. Martín Lutero tenía un amigo que se apellidaba Münster y se contagió yendo a visitar a unos creyentes que estaban enfermos. Se contagió de la peste, eso fue en 1552. Y ya cuando se estaba muriendo, lo fueron a visitar unos amigos y le preguntaron cómo se sentía. ¿Y qué creen que dijo Münster? Les enseñó a sus amigos sus llagas, sus úlceras, y les dijo: estas son las gemas y las joyas con las que Dios engalana a sus mejores amigos. Y para mí son más preciosas que el oro y que la plata. ¿Cómo ven? O sea, estas llagas y estas úlceras las tengo porque amé a mi prójimo. Me contagié por amor a mi prójimo. Y un poco después, Münster murió con una sonrisa en los labios. Vuelvan a Hebreos 12. Vean el 9 que no leímos, Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pocos días, pues mientras vivíamos con ellos, ¿no? Mientras éramos jovencitos. Pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué nos disciplina nuestro Padre Celestial? Dice, para que participemos de su santidad. Dios quiere que nos apartemos del pecado. Por eso nos disciplina. Porque Dios quiere hacernos un bien. Porque Él sabe que el pecado no nos conviene. Porque Él sabe que el pecado destruye. Job tenía una sarna muy fea. Dicen algunos comentaristas que sería lepra. Pero con su enfermedad tan fea, Dios lo amaba. Sus amigos le decían que era un hipócrita. Sus amigos estaban sanos, pero a lo mejor Dios no amaba a sus amigos. Pero lo amaba y no solamente le quitó la salud, acuérdense, le quitó 10 hijos. Nosotros quisiéramos lo mejor para nuestros hijos, pero desgraciadamente no podemos dárselo. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros y Él sí puede dárnoslo, y por eso nos disciplina. Entonces, hermanos, si Dios quiere que estemos enfermos, entonces debemos entender que la enfermedad es mejor que la salud. Hay personas que aprenden humildad, aprenden paciencia, aprenden mansedumbre en medio de una enfermedad fea. Pues si eso nos enseña Dios a través de una enfermedad, pues entonces bendita enfermedad. En ese sentido, entonces, la enfermedad es mejor que la salud. Si Dios nos manda la pobreza, entonces la pobreza es mejor que la riqueza. Si Dios quiere que un creyente muera, entonces la muerte es mejor que la vida. Así debemos entenderlo. Entonces, si Dios quiere que muramos, cerremos nuestra boca. Nuestra vida, hermanos, está en las manos de Dios.
y nuestra muerte también. Nacimos cuando Dios quiso y vamos a morir cuando Él quiera. Yo voy a morir no cuando el diablo quiera, ni cuando el médico diga. Voy a morir el día que Dios quiera. Él es sabio. Entonces, yo debo cerrar mi boca y aceptar lo que Él quiera para mí. Tengo muchos motivos para dudar de mí mismo, pero no tengo ningún motivo para dudar de Dios. Yo he cometido muchas tonterías, pero Dios es sabio. Si moriré hoy o moriré mañana, si moriré en la casa o en un hospital, de repente o en un accidente, ¿qué importa? Mi muerte está en las manos de Dios. Tal vez muera de un infarto, tal vez al rato se desate una persecución y tenga que morir a manos del gobierno. ¿Qué importa eso? Si Dios nos disciplina, cerremos nuestra boca. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Cristo. Que no se nos olvide, hermanos, que no merecemos ni la más pequeña de las misericordias. Los orgullosos creen que merecen más de lo que tienen, pero nosotros, hermanos, ¿qué merecemos? Los que reniegan de su suerte, de lo que les toca, los que reniegan de su porción, ¿saben por qué lo hacen? Porque son orgullosos. Los orgullosos se pelean con todos y también con Dios. Pero un alma humilde aprende a estar contenta con lo que tiene. Desgraciadamente muchos no lo aprenden nunca. Debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos. Un hombre humilde está contento con poquitos frijoles, con un bolillo, aunque esté medio duro el bolillo. Y en cambio, el hombre orgulloso no está contento ni comiendo en un buen restaurante. Un cristiano que es verdaderamente humilde no se siente superior a nadie. El creyente humilde ve las misericordias pequeñas como grandes y ve las aflicciones como pequeñas. Los orgullosos nunca pueden tener paz, siempre están inquietos, siempre están preocupados, porque son orgullosos. Sin misericordia no podemos mortificar nuestro pecado. ¿Saben qué hacen los romanistas en estos días? Pues guardan la vigilia, guardan las vigilias y algunos hacen largas penitencias, los católicos más acendrados. Algunos hacen votos de pobreza. ¿Saben qué hacen en Filipinas? Allá en Filipinas es un país tan fanático, peor que México. Hay un templo allá en Filipinas donde en la parte baja hay unas escalinatas, muchas escalinatas, hasta arriba está de un pequeño monte. Abajo hay vidrios rotos. Bueno, pues los peregrinos pasan por los vidrios, donde están los vidrios, descalzos. Se sangran los pies y van subiendo los escalones para llegar hasta arriba. ¿Y qué creen? Que la sangre que van dejando los escalones, unos fulanos van subiendo los escalones lamiendo con su lengua la sangre que dejó el que va arriba. ¡Wow! Y creen que eso es humildad. Pobre gente. La verdadera humildad nos conduce a mortificar nuestro pecado, nuestro egoísmo. Vean ustedes en Levítico, en el capítulo 14. Levítico 14:14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa. Vean, no hay perdón sin sangre, sin derramamiento de sangre. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá al sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará el odre de aceite
y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Ven, ¿por qué sangre? ¿Por qué aceite? Ven, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Somos salvos por la sangre, somos salvos por el Espíritu. La sangre de Cristo y la gracia de Dios que se manifiesta en nosotros a través del Espíritu. Tan necesaria es una cosa como la otra. Necesitamos del Hijo, necesitamos del Espíritu Santo. Si ustedes resuelven vencer el pecado, eso está muy bien. Pero piensen en esto. El pecado no se vence con resoluciones. No. Sin la ayuda de Dios nadie puede contra el pecado. Hubo personas que estuvieron aquí con nosotros un tiempo, que vinieron aquí a escuchar la predicación. Las personas que vienen aquí a esta iglesia saben que deben de comprometerse a apartarse del pecado. Una persona que se bautiza en esta iglesia hace un compromiso firmado de apartarse del pecado. Ahora, para poder cumplir ese compromiso, lo dice un apartado del papel que se firma, no se puede sin la ayuda de Dios. O sea, yo me comprometo a apartarme del pecado. Pero con la ayuda de Dios, porque si Dios no me ayuda, pues ¿quién puede? Con la ayuda de Dios podemos mantener a raya cualquier pecado. Sin la ayuda de Dios no puedes ni con el más mínimo, suponiendo que hay pecados mínimos. Los soberbios, los orgullosos de los que les hablé hace rato, creen que el pecado puede ser vencido con fuerza de voluntad. No. O creerán que puede ser vencido con inteligencia. No, el pecado no se vence de esa manera. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no se puede. El pecado es un enemigo demasiado poderoso para las pobres fuerzas humanas. Hay un salmo donde David dice, líbrame de mis enemigos porque son más fuertes que yo. El pecado es más fuerte que nosotros. Sin la ayuda de Dios es imposible vencer. El Espíritu Santo quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Pero escuchen, sin mortificar el pecado no hay bendiciones. No hay. El Espíritu Santo quiere lo mejor para nosotros. ¿Nosotros queremos lo mejor para nosotros? Si queremos lo mejor para nosotros, debemos luchar contra el pecado. Guerra contra todo pecado. Sin la guerra contra el pecado no hay bendiciones. No se requiere perfección, se requiere sinceridad. Nadie es perfecto. Pero un corazón sincero lucha contra todo pecado, no nada más contra algunos, sino contra otros. Un pequeño pecado, supongamos que hay pecados pequeños, el cobijar un pecado pequeño destruye a la persona. Un barco, con un pequeño agujero que se le haga en la quilla, con un pequeño agujero se puede hundir el barco. Un globo grande, con un piquetito, con una aguja, un piquetito, todo se echa a perder el globo. Por un pequeño pecado, por un pequeño fruto, Adán fue echado del paraíso. ¿Qué tan grande parecía una desobediencia? Hoy le decía al señor que viene a recoger el PET, le digo, don Armando, usted sabe que por un pecado, por una mentira, ¿usted puede ir al infierno? Y me dice, por una mentira, le dije, ¿puede usted ir al pecado? ¿Puede ir al infierno? ¿Qué creen que me dijo? No me diga eso, dice, pues entonces ¿quién va a ir al cielo? Dice, pues todos mentimos en alguna ocasión. Ya tuve que hablarle del Evangelio. ¿Cuántos pecados cometió Jonás para que Dios desatara una tempestad en el mar Mediterráneo? ¿Cuántos pecados? Nomás uno, la desobediencia, no quiso ir a Nínive. Por una desobediencia puso en peligro al barco
y puso en peligro la vida de todos los marineros, todos los que estaban cerca. Entonces, si Dios nos aflige, ¿murmuraremos? La murmuración no es un pecado pequeño. La murmuración hunde un barco. ¿Murmuraremos si no tenemos dinero? Si creemos que Cristo es nuestro tesoro, ¿no nos basta Cristo? Tenemos una reservación en el cielo. ¿No dice Pedro? Dios nos ha dado un corazón nuevo, nos ha salvado, nuestros pecados han sido perdonados, somos hijos de Dios, hemos sido justificados por la fe. Entonces tenemos lo que millones de personas no tienen. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Hemos estado a punto de caer. A veces el pecado ruge a nuestro alrededor y hemos sentido como que nos va a tragar. Hemos clamado y hemos visto cómo Cristo nos saca del hoyo. Hemos estado deprimidos, hemos estado desanimados, pero el Espíritu Santo nos ha consolado, nos ha ayudado. Hemos sentido la presencia de Dios y nos levantamos bien contentos. Hemos echado nuestra carga en Cristo y Él nos ayuda y nos levantamos ligeritos. Entonces, ¿cómo vamos a murmurar? Que se quejen los inconversos, que se quejen los hipócritas. Acuérdense, hermanos, que hay tal cosa como pecado dominante. El pecado dominante se aplica tanto a los inconversos como a los creyentes. El pecado dominante es la inclinación más fuerte que tiene una persona hacia X pecado. Esto se aplica a todos. Nadie se libra de esto. Por eso debemos orar unos por otros. Para el pecado dominante que aflige a mi hermano fulano, no lo devore, no lo atrape, no lo deje caer, no lo haga caer. Y yo me acuerdo pues de todos mis hermanos en mis oraciones. Cada quien tiene sus debilidades. Vuelvan a Hebreos 12 y vean otra vez el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sí saben ustedes lo que significa esta palabra, asedia? Habla del asedio que tenían los ejércitos que invadían una ciudad. Los de la ciudad que estaban bajo muros y encerrados con sus puertas, pues no salían. Pero los de afuera los estaban rodeando y decían, tienen que salir, no van a estar ahí todo el tiempo. Entonces, lo que estaban haciendo era vencer su resistencia. Ese propósito tenía el asedio, vencer su resistencia y hacer que se rindan o esperar a que salgan para matarlos. Eso es exactamente lo que el pecado quiere con nosotros, nos asedia. No caíste ayer, pero mañana vas a caer. Si yo sé que te gusta el pecado, no te hagas. Yo te conozco, yo sé tu lado flaco. No has caído, pero yo me encargo de que caigas. El diablo nunca se desanima. El diablo conoce nuestro lado flaco más que nosotros mismos. Hay veces que parece que hemos vencido X pecado, X inclinación pecaminosa. Parece que hemos acabado con él, pero de repente se levanta y nos acosa. Y luego oramos y suspiramos y derramamos nuestras lágrimas, pero parece como que no podemos vencer. Quisiéramos ser perfectos, quisiéramos amar a Cristo con todo nuestro corazón, pero aún así estamos conscientes de nuestras debilidades. No somos lo que deberíamos y en realidad, hermanos, nunca lo seremos. Nunca. Si algo hemos logrado, si no hemos caído en peores pecados de los que hemos caído, no es porque seamos muy inteligentes, ni es porque seamos muy listos, no. Si no hemos caído es porque Dios nos ha sostenido. En medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, ahí está el pecado, esperando su oportunidad. Está el acecho.
Entonces, Dios sabe el porqué de las pruebas. Dios sabe el porqué de las aflicciones. Hay un pecado en mí, se los confieso, que en un principio de mi conversión yo no notaba. Ese pecado lo empecé a ver no hace muchos años, hace poco tiempo. ¿Saben cuál es? Es la ira. En mí, yo creo que yo sería capaz en un momento de ira de matar a una persona. En serio. El otro día les dije que una vez correteé a uno con unas tijeras y dije, ¿qué hubiera pasado si lo alcanzo? Si se cae y lo tengo a mi merced, ¿le hubiera clavado las tijeras? Ustedes me ven sonriente y me ven tranquilito, pero no. Cada quien sabe el costal que carga. Dios sabe el porqué de las pruebas y de las aflicciones. Job no lo entendía en un principio. Por eso estaba como estaba enojado, estaba molesto. En un principio Job no entendía el porqué, pero lo entendió al final. Yo creo que no pasó mucho tiempo, desde que llegaron sus amigos hasta que se fueron, no creo que haya pasado mucho tiempo, unos 15 días, 3 semanas, un mes, cuando mucho duró aquello. Sus amigos no lo hicieron entender, pero Dios lo hizo entender. Hermanos, si algo amamos más que a Dios, Él no se va a quedar con los brazos cruzados. Nosotros decimos, creemos, entendemos que Cristo es más importante que todo. Pero ¿realmente demostramos con nuestros hechos que Él es más importante que todo para nosotros? Si no lo vemos así, como lo más importante de todo, Dios nos obligará a verlo. Debemos llegar al punto de que si Dios nos quita algo, debemos llegar al punto de decir, Señor, quítame lo que quieras, pero a Cristo no me lo quites. ¿Para qué hemos sido salvados? Para buscar la salvación de otros. ¿Qué tiene que hacer Dios con nosotros? ¿Qué tiene que hacer con esta iglesia? ¿Qué tiene que hacer con cada uno de nosotros para obligarnos a buscar la salvación de otros? Pues que Dios nos enseñe lo que tenga que enseñarnos, porque si no, entonces estamos en peligro. Y los demás están en peligro también. Hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho. Pecados de comisión. No hemos hecho cosas que deberíamos haber hecho. Pecados de omisión. ¿Qué nos enseñará Dios, o qué hará Dios más bien para enseñarnos a hacer su voluntad? La vida cristiana se trata de eso. La vida cristiana se trata de hacer la voluntad de Dios. Si no la hacemos, entonces, ¿de qué se trata esto? Si somos tentados, esa es una oportunidad. En la tentación están al acecho tanto Dios como el diablo. El diablo quiere vernos renegar, quiere vernos caer. Dios quiere vernos crecer. 3 cosas hacen al cristiano, dijo Martín Lutero: oración, aflicción y tentación. Esas 3 cosas hacen que el cristiano crezca. ¿Cómo fue tentado David? ¿Cómo fue afligido David, perseguido? Desde que lo ungió Samuel cuando tendría unos 16 años hasta que ocupó el trono, pasaron como 14 años, esos 14 años, wow. Pero esas pruebas tan fuertes que tuvo el rey David cuando era joven, lo prepararon para el trono. José, todo lo que tuvo que enfrentar para poder llegar hasta donde llegó. ¿Cuánto fue tentado Cristo? Es natural que los cristianos seamos tentados. El pecado no es que seamos tentados. El pecado es que caigamos en tentación. En realidad hasta podríamos decir que toda nuestra vida es una tentación continua. Toda la vida.
Me acabo de despertar. Hay veces que despierto como a las 6 de la mañana y ya no me puedo dormir. Y luego me vengo levantando hasta las 8. O sea, estoy 2 horas con mi mente trabajando y trabajando y trabajando hasta que me levanto. Y de repente caigo en la cuenta que mis pensamientos ahí en la cama no son lo que debería. O sea, yo debo estar pensando en Dios, debo de estar orando en mi mente ahí en la cama, no estar pensando en cosas que no. Luego estoy pensando, ay, que tengo que ir al tianguis y tengo que comprar esto. ¿Qué tengo yo que estar pensando en eso? No estoy diciendo que yo estoy pensando malos pensamientos, no, porque no es esa mi costumbre. Pero simplemente al estar pensando en esas tonterías, porque son tonterías, ¿no? Los mejores hombres fueron tentados. Y si Dios ha de usarnos y hacernos útiles a nuestros semejantes, nos tentará, nos probará, nos purificará y tal vez no nos guste. Vean cómo dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Esto es lo que debemos hacer, hermanos. Siempre, no apartemos nuestros ojos de Cristo. En lo que Él hizo, en su evangelio precioso. Los verdaderos creyentes siempre están luchando contra el pecado. Los hipócritas no. Los hipócritas parece como que luchan, pero se dejan llevar por la corriente. Los hipócritas ven pecado en los demás, pero no ven el propio. Dice Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. Sí, el diablo quiere que caigas, resístelo. Bienaventurado el que soporta la tentación. Eso dice Santiago. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. No dice bienaventurado el que cae en la tentación, no, el que la soporta. Satanás no nos puede obligar a pecar. Satanás necesita nuestro permiso para pecar. Necesita el permiso de Dios para tentarnos. Y necesita nuestro permiso para pecar. El diablo no nos puede obligar. ¿Qué debemos hacer? Señor, agárrame con tu mano poderosa y no me sueltes. Tomémonos de su mano como si fuéramos niños. Delante de Él siempre lo seremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a estar siempre contentos. No tenemos ningún motivo para quejarnos. Y si nos quejamos, Padre, quejémonos de nosotros mismos y de nuestro pecado, porque no te amamos como deberíamos. Oh Dios, bendice esta iglesia con amor por Cristo, con un espíritu de oración, con fe, con paciencia, con mansedumbre. Que todos los miembros de la iglesia tengamos esto, que todas las mujeres de esta iglesia sean respetuosas de sus maridos, amorosas con sus hijos. Que todos podamos vencer en la lucha contra el pecado, que seamos una iglesia santa y que nuestros hijos reciban los beneficios. Te lo pedimos por Cristo. Amén.